título de este mensaje es Conocemos a quien adoramos. Y abra su Biblia conmigo en Juan 4:22, el versículo sobre el cual parte esta enseñanza. Juan 4:22. Seguramente recordará si le digo que fue una conversación que tuvo Jesucristo con una mujer samaritana cuando estaba ahí en el pozo de Jacob, ¿verdad? Tuvo esta conversación muy interesante y hay unas frases que quiero extraer de esta conversación que Jesucristo le expresó a la mujer samaritana con respecto a la adoración. Y fue interesante porque Jesucristo le cuestionó acerca de su esposo, ¿verdad? Le dijo, trae a tu esposo, y dijo, no tengo esposo. Bien dices, ¿verdad? El que tienes ahora no es tu esposo, has tenido otros 5 que tampoco son tus esposos. Y la mujer se salió de la tangente de esa conversación y le empezó a hablar acerca de la adoración. Pero dentro de esto, el Señor Jesucristo hace una mención de algo que quiero que tomemos como punto de partida de esta enseñanza. En Juan 4:22 dice así la palabra del Señor. La versión Reina Valera actualizada dice de la siguiente manera: ustedes adoran lo que no saben, refiriéndose a los samaritanos, porque la salvación procede de los judíos. Versículo 23. Pero la hora viene, perdóneme, lo leí mal. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. En la versión Dios habla hoy, este mismo pasaje, Juan 4:22, lo dice de la siguiente manera: ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros, los judíos, sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Así es que quiero que en el transcurso de los siguientes minutos desarrollemos este tema y compartamos la palabra del Señor con respecto al significado de conocer a quién adoramos. Y es lo que está diciendo Jesucristo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, son ignorantes en lo que ustedes adoran. Y dice al mismo tiempo, nosotros sabemos lo que adoramos, o adoramos lo que sabemos. Y eso lo vamos a estar estudiando en la palabra. ¿Qué significa conocer a quien adoramos, o adorar a quien conocemos? Vamos a orar al Señor para que tenga a bien hablarnos por medio de su palabra, y su Espíritu Santo perfeccione este mensaje para que cada uno de nosotros seamos edificados en la bendita palabra del Señor, exhortados también y confrontados también, donde sea necesario que la palabra produzca en nosotros lo que el Señor espera. Amado Rey, tú eres el único digno de suprema alabanza y de toda adoración. Tú has dejado escrito en tu palabra, Señor, tus atributos, tus características, tu personalidad, con el fin de que nosotros podamos conocerte hasta donde nos es permitido conocerte. Sabemos, Señor, como nos has enseñado en estas semanas, que no llegaremos a conocerte en tu total plenitud. Sin embargo, a través de tu palabra nos permites conocerte lo suficiente para saber quién eres tú, cuál es tu personalidad, cuál es tu carácter, cuál es tu forma de pensar, cuál es tu voluntad, Señor. Y por eso te rogamos, Padre, que en esta tarde nos concedas alcanzar el entendimiento necesario y suficiente para comprender el mensaje de hoy. Que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y permitiéndonos alcanzar el conocimiento para saber lo que significa conocer a quien adoramos, o adorar a quien conocemos. Quita toda distracción, todo estorbo, todo aquello que quiera robarse la semilla de tu palabra, Señor, y que pueda ser sembrada en nuestra mente y corazón en un lugar fértil para que produzca el fruto que tú esperas a tu tiempo. Que esta palabra no sea un mero conocimiento, que no sea solo una teoría, sino que eche raíces, Señor, en nuestra mente y corazón, y rija nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, para que la pongamos en práctica en el tiempo que sea necesario. Te damos gracias, Padre, por esto que pedimos, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Amén. Amén. Entonces, acabamos de leer lo que le dijo Jesús a la samaritana. Ustedes no saben lo que adoran o adoran lo que no saben. En otras palabras, están perdidos en su adoración. Y ahorita vamos a ver en la palabra por qué Jesús dijo eso. No le dijo a ella, tú, dijo ustedes, se refería al pueblo samaritano. Y vamos a ver en la palabra del Señor por qué el pueblo de Samaria no adoraba al Dios verdadero, porque no tenía ese conocimiento que le llevara a adorar al único Dios. Y esa es la condición que tristemente muchas personas están viviendo hoy en día. Adoran lo que no saben o no saben lo que adoran. Y ambas posturas son peligrosas porque nos pueden llevar a una idolatría. Si nosotros adoramos lo que no sabemos o no sabemos lo que adoramos, podemos caer en el pecado de la idolatría, traer confusión a nuestra vida, pensar que estamos bien cuando no lo estamos, y lo peor aún es una pérdida total de tiempo y oportunidades de aprovecharlas adorando al único Dios verdadero. Vayamos entonces por partes, mis amados. Dios creó al hombre con una necesidad en su interior de adorar. Dios creó al ser humano con la necesidad de ser un adorador. Por supuesto que Dios lo creó con esa necesidad para adorar al único Dios verdadero. Dios lo creó al hombre para adorarle, para adorar a Dios. Sin embargo, por causa del pecado, ese enfoque con el cual el Señor había creado al ser humano y darle esa necesidad de adorar, por causa del pecado se pervirtió, se contaminó, se torció, y ahora la humanidad, aunque sigue teniendo esa necesidad de adorar, lo hace de manera equivocada en su forma natural. Es necesario entonces la intervención de Dios para corregir el enfoque del ser humano y llevarlo a adorar al único que es digno de adoración, a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Por esa misma necesidad de adorar, propia de la naturaleza humana, usted puede encontrar que las personas que viven totalmente aisladas del mundo, de la sociedad, del conocimiento, digamos, personas que están en un lugar apartado de la civilización, ellos adoran a los dioses que ellos mismos se han creado o que tal vez el enemigo les ha engañado, y adoran al Dios de la lluvia, por ejemplo, al Dios de la cosecha, al Dios, no sé, de los animales, del agua, de la tierra, porque tienen esa necesidad de adorar a algo o a alguien. Aunque, como lo he dicho, por causa del pecado, todo ser humano sin Cristo adora de forma equivocada o a la persona o al objeto equivocado, porque el pecado ha pervertido el sentido de a quién debemos adorar. Esto lleva al extremo aún a las personas a adorar no solamente objetos, personas, cosas, sino aún a adorar inexistentes cosas, algo que es irreal, algo que no existe. Y entonces se vuelve una grande confusión y desarraigar ese sentido equivocado de la adoración cuesta mucho, porque las personas están acostumbradas a adorar a algo o a alguien, se aferran a esa fe que tenían dioses para todo. Tenían el Dios de la guerra, el Dios de la paz. Los griegos, usted sabe cuántos dioses tenían, o semidioses. El Dios del amor, ¿verdad? El Dios de las cosechas, el Dios de los albañiles, el Dios de los carpinteros, el Dios de los artesanos, el Dios de los soldados, en fin, dioses para todos. El Dios del caballo, el Dios del lobo, de todo. Y por si acaso los atenienses, por si acaso se les había pasado uno, porque lo que hacían, toda la ciudad estaba llena de esculturas, altares o templos a sus múltiples dioses que adoraban.
Y decían los atenienses: por si acaso se nos pasó uno, vamos a levantar un altar al Dios no conocido. Que el propio Pablo vio esas estatuas o esos altares al Dios no conocido. Y esta forma, dice un historiador acerca de la ciudad de Atenas, que tenía casi tantos dioses como pobladores en esa ciudad. Y por si acaso, dicen, por si acaso nos faltó uno, vamos a levantar aquí altares para el Dios no conocido. No vaya a ser, decían los atenienses, que se enoje y descargue su ira con nosotros por haberlo olvidado. Así es que levantaron esos altares o estatuas al Dios no conocido. Y entonces en el versículo 24 de Hechos 17, el apóstol Pablo les dice: este es el Dios que hizo el mundo. Es decir, los atenienses estaban adorando a un Dios inexistente, a un Dios que no conocían, que no sabían quién era, pero por si acaso había un Dios olvidado, le hicieron su altar. Y Pablo aprovechó eso para decirle: miren, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les vengo a presentar, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos. Versículo 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces el apóstol Pablo aprovechó esta ignorancia del pueblo de Atenas para decirles: ese que no conocen es el que yo les vengo a presentar, y los empieza a evangelizar, les empieza a presentar el evangelio acerca del Dios verdadero. Y así como los atenienses, le digo, hay muchas personas que adoran a muchos dioses, inclusive, como les digo, dioses no conocidos, dioses que no son reales. No solamente a dioses que han formado en su imaginación, sino objetos, personas, también son objeto del culto de muchas personas. Por ejemplo, dioses que se pueden considerar no religiosos, podría ser el dinero. Hay gente que tiene al dinero como un Dios, como si fuera un Dios. Y ahorita vamos a ver en la definición de adoración cuál es el significado y por qué las personas tienen al dinero como un Dios. Puede ser también las posesiones, los bienes materiales, el teléfono, tu auto, tu casa, algún instrumento, algo que es de posesión, un objeto tangible, lo consideras tu Dios y que nadie se le ocurra tocártelo. Yo he visto, no es mi caso, gracias a Dios, pero yo he visto cómo muchos hombres tienen casi como un Dios a su auto. ¿Conoce de esos? ¿No es el que se ve usted en el espejo? Tienen a su auto como un Dios: no me lo toques, no me lo ensucies, y ya lo manchaste, ahora límpiale, ¿no? Y está ahí todas las semanas puliéndolo, limpiándolo, hasta con un palillo, con un cepillo de dientes, limpiándole los detalles, casi como un Dios. También puede ser la familia, se puede constituir en un Dios, que es decir, que los endiosamos, por decirlo así, son como una divinidad para nosotros. El trabajo puede ser un Dios. El conocimiento. Eso es en cuanto a lo no religioso. Pero también en lo religioso, el hombre equivocadamente considera a las personas llamadas los santos como si fueran personas que tienen poder sobrenatural.
y le hacen un montón de cosas a los santos. E inclusive a María, la madre de Jesús, le confieren atributos divinos cuando no fue más que una mortal como usted y como yo, con la diferencia, claro, que ella fue bendecida por el Señor. Le dijo: bendita eres entre todas las mujeres, porque fue la mujer que Dios escogió para engendrar a su Hijo Jesús. Pero fue tan mortal, tan pecadora como usted y como yo. Murió en la tumba como cualquier otro ser humano y no tiene ningún poder divino. Como cualquier otro ser humano ya fallecido, no tiene poder. Y la gente, sin embargo, la venera, la idolatra, la cree una divinidad que intercede por nosotros. Lo mismo con los llamados santos, que son personas que sí podemos reconocer que su consagración fue muy elevada, se entregaron al Señor en servicio, tal vez fueron mártires de la obra de Dios, pero no tienen poder divino, ni interceden por nosotros, ni hacen milagros. Es como cualquier otro ser humano, solo que ellos vivieron una vida, digámoslo así, más entregada al Señor, una vida especial. Pero poder sobrenatural o divino no lo tienen. Y las personas les adoran, les rinden culto como si fueran Dios. Entonces, cualquier cosa, objeto, persona, existente o inexistente, real o ficticia, que pongamos en nuestra vida en un lugar más importante que Dios, eso es un ídolo. Cualquier cosa que pongamos en nuestra vida con mayor importancia que Dios es un ídolo. Todo lo que ocupe tu atención, todo lo que sea más prioritario para ti, todo lo que busques con mayor deseo más que a Dios, es un ídolo. Un ídolo entonces puede ser cualquier cosa que tome el lugar que Dios le corresponde en nuestra vida en cuanto a prioridad, en cuanto a importancia. Y justamente adoración es inclinarse o rendirse ante alguien, ante el objeto de nuestra adoración. Hace un momento cantábamos: Señor, tú eres digno. Y nosotros nos postramos, nosotros nos inclinamos, nos rendimos ante el Dios Todopoderoso, el único digno de adoración. Ninguna persona es merecedora de ser adorado o ser adorada. Solamente Dios. Sí podemos alabar a las personas, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que te alabe el extraño y no tu propia boca. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa que su marido la alaba, ¿verdad? Sí es correcto alabar, en una medida justa, por supuesto, pero adorar es exclusivo de Dios. Sin embargo, como el hombre, le decía, tiene esa necesidad de adorar, busca a quién o a qué adorar. Y normalmente, sin Cristo, es mejor dicho, y quien no tiene a Cristo va a adorar de una forma equivocada o al Dios equivocado, no al Dios de la Biblia. Y la idolatría, por lo tanto, es inclinarse, rendirse, adorar a alguien que no sea Dios. La idolatría es adorar, inclinarse o rendirse, rendirle culto a alguien que no es Dios. La idolatría es un pecado abominable. Éxodo 20, no lo busque, pero en Éxodo 20 dice que no te hagas imagen, dice el Señor, ¿verdad? De lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni siquiera de Él. Ni siquiera imágenes de Dios nos tenemos que hacer, porque cualquier imagen que hagamos de Dios se queda cortísima de lo que Él es en realidad
y por lo tanto no es una versión fiel del Dios verdadero y por lo tanto constituye eso un ídolo, una abominación al Señor. Dice, porque yo soy un Dios celoso. Y es entonces sorprendentemente triste cómo la gran mayoría de las personas, nuevamente por ese deseo natural de adorar, es increíble cómo tenga una mayor disposición para adorar lo que sea, menos al Dios verdadero. Es increíble. Hemos estado estudiando en las últimas semanas los atributos de Dios y hemos visto que Él es eterno, ¿verdad? Que Él es infinito. ¿Cómo puede alguien entonces, en vez de tener la posibilidad de adorar al único Dios verdadero e infinito, adorar otra cosa que no sea Dios? Algo creado por el hombre, por su imaginación, o un objeto tangible que no se compara en absoluto a la soberanía de Dios Todopoderoso. Es triste esa disposición del hombre por causa del pecado, que está inclinado a adorar cualquier cosa, objeto, persona, real o irreal, pero no al Dios verdadero, cuando Él es el único digno de ser adorado. Y cualquier cosa que el hombre adore fuera de Dios es idolatría. Cualquier cosa que el hombre adore fuera de Dios es idolatría. Ahora bien, usted podrá decir, bueno, nosotros estamos en Cristo, tenemos conocimiento, sabemos de su palabra, ya no adoramos, ya no veneramos a los ídolos, a los que en la infancia nos inculcaron nuestros padres, tal vez, a la tradición, a los santos, a la Virgen. Ya no la adoramos, ya no la veneramos, porque la palabra del Señor nos hace ver que a Dios le desagrada eso. Puede ser que hayamos alcanzado ese grado de madurez para ya no adorar, no arrodillarnos, no inclinarnos ante los ídolos. Pero hay otros tipos de idolatría que quiero ilustrarle en esta tarde, en la cual tal vez usted y yo estamos fallando. Y aunque ya no nos inclinamos ante las imágenes, aunque ya no hacemos esas marchas, ¿verdad?, que hacen las procesiones o peregrinaciones, ya no hacemos eso. Tal vez haya otros tipos de idolatría que aún estando en Cristo podemos estar cometiendo de manera equivocada, lo cual desagrada al Señor. Y es de lo que quiero hablarle principalmente en esta tarde. Un ejemplo de un ídolo que tal vez algunos de nosotros hemos adorado, hemos venerado, es el yo. Es mí mismo. Alguien diría, ¿cómo es eso? No es algo que aceptemos. O alguien aquí me dice, sí, yo me adoro a mí. Yo me veo a mí como casi un Dios, poco menor que los ángeles. Yo me veo a mí como el hombre o la mujer perfectos. Nadie acepta eso. Pero en los hechos se puede demostrar que realmente nos estamos adorando a nosotros, que hemos creado de nosotros mismos un ídolo y que estamos, por lo tanto, cometiendo el pecado de idolatría sin tal vez hacerlo de manera consciente. ¿Cómo nos damos cuenta? Le voy a mencionar algunos ejemplos de cómo podemos darnos cuenta si nos estamos considerando a nosotros mismos como unos ídolos. Por ejemplo, cuando yo mismo, voy a hablar en mi primera persona, pero me refiero a todos nosotros, cuando yo mismo me veo como una persona perfecta, como alguien que no comete errores. Yo no me equivoco. Antes los demás están todos mal, antes que yo esté equivocado. Cuesta mucho a una persona que se idolatra a sí mismo reconocer
que se puede equivocar, se cree perfecto, se cree sin error. Pero baste que le pregunte a alguien más acerca de su persona para darse cuenta de los errores que inconscientemente no percibe de sí mismo. Y aquí viene otra reacción de alguien que se idolatra a sí mismo, es cómo reacciona cuando le hacen ver que está equivocado. Bueno, no, que le insinúan, porque como es perfecto, es perfecta, no comete errores, pero que alguien tenga una idea de que está equivocada esa persona y se lo hacen ver, ¿cómo reacciona? Con humildad, con mansedumbre, con la posibilidad de que tengan razón, o reacciona con enojo. No, tú estás mal, estás equivocado, yo no dije eso, tú hiciste aquello. Reaccionar inmediatamente a la defensiva, ¿qué está demostrando? Que se idolatra a sí mismo, a sí misma, que su orgullo es tan grande que no acepta que alguien siquiera insinúe que se pudo equivocar. Otra forma de darnos cuenta es justamente cuando nuestro orgullo es lastimado. Cuando alguien hace algo inapropiado y usted se ve lastimado o lastimada en su orgullo, eso habla también en cierta forma de que usted se idolatra a sí mismo y le dolió. Su autoestima está fijada en su propio conocimiento cegado de su persona y por eso su orgullo es fácilmente herido. Basta con que alguien no le sonría, basta con que alguien no le hable con amabilidad para que usted salte. ¿Por qué? No permite que nadie le lastime. Eso es autoidolatría. Otra forma es cuando yo quiero vengarme de algo que me hicieron, cuando yo me quiero desquitar del daño que me hicieron. Eso también es idolatría hacia sí mismo. Quiero cobrar venganza. A mí no me la hacen, y si me la hacen, me la pagan. Cuando no quiero perdonar, cuando busco un beneficio sin importarme la vida de los demás, cuando busco el reconocimiento de las demás personas, que me admiren, que me aplaudan, que me reconozcan, me alaben. Si yo estoy buscando eso de los demás, es porque tengo un ídolo de mí mismo. Cuando prefiero ser servido antes que servir. ¿Sabe que en cierta forma, hermano, aún la impuntualidad es una forma de idolatría hacia sí mismo? ¿Que no le importe el tiempo de los demás? Que me esperen, que se aguanten. ¿Y tú quién eres? Que me espere Dios hasta que yo llegue a la iglesia. Eso es una forma de idolatría. Entiendo que haya circunstancias, eventualidades, el tráfico, el pasaje, el desvelo, en fin. Pero analicemos nuestra vida objetivamente y veamos si la impuntualidad es una práctica común. Puede significar que nos estamos idolatrando a nosotros mismos por no respetar el tiempo de alguien más. En fin, estos son solo unos pequeños ejemplos. Y le digo, si los analizamos, podemos decir, y tal vez yo caigo en este error o cometo este pecado sin darme cuenta. Espero que el Señor hable a nuestras vidas y reconozcamos si hemos erigido de nosotros mismos un Dios al cual idolatramos, al cual adoramos
y queremos que todos los demás lo hagan también. Cuando nosotros somos primeros antes que Dios. Por eso, ¿cuál podría ser un remedio para derribar este autoídolo o este ídolo que hemos hecho de nosotros mismos? Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Lucas 9, y mire lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 23. Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa esto? Dejarlo todo, abandonarlo todo, morir a mí mismo, por eso la cruz, y seguir al Señor Jesucristo en suprema obediencia. Negándonos a nosotros mismos, muriendo cada día, como el Señor Jesucristo hizo, que no se aferró a ser Dios, sino se despojó a sí mismo. Eso mismo espera de ti y de mí, para que derribemos al ídolo llamado yo. Otra forma de acabar con el ídolo llamado yo o del ídolo llamado mí es entregarnos por completo, voluntariamente, y rendirnos a su señorío. Lucas 6:46 dice la palabra del Señor. Acompáñame por favor, Lucas 6:46. El Señor Jesucristo les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Podemos decir, pero si nuestros hechos contradicen lo que decimos del Señor, en realidad estamos cayendo en este error. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces, una forma de acabar con el yo, una forma de destruir al mí en cuanto a prioridad, es rendirnos en obediencia al Señor. No solamente es decir, sino también hacer. Ahora bien, mis amados, hemos pasado entonces ya por decir que ya no adoramos a los ídolos, ya no adoramos las imágenes, no nos postramos ante ellos. Tal vez del yo como un Dios, estamos trabajando en ello. Por la gracia de Dios estamos crucificando nuestra carne todos los días, buscando ser más obedientes al Señor, más consagrados a Dios para acabar con ese ídolo del yo. Pero hay otra forma de idolatría todavía más sutil, más difícil de detectar y que también puede ser más difícil de corregir. Esta idolatría es como le decía Pablo a los atenienses: ustedes adoran al Dios no conocido, es decir, algún Dios que ustedes no conocen. Y quiero aquí mencionar dos formas en que esto se puede ver. Un Dios no conocido, como los atenienses, un Dios que no sabían quién era, desconocido totalmente, pero también un Dios al cual se le conoce mal. Y por eso digo que esta forma de idolatría todavía es más difícil de detectar, es más sutil, más discreta, pero que sin embargo los creyentes podemos estar cayendo en este tipo de idolatría y desagradar al Señor, es decir, cuando conocemos mal a Dios, o en otras palabras, no lo conocemos bien. Todos venimos aquí a la iglesia a alabar y adorar al Señor, a escuchar su palabra, tratar de conocer más a Dios, tratar de entender más lo que esté a nuestro alcance, pero puede ser que tengamos un concepto equivocado de Dios y estamos adorando, por lo tanto, a una versión
equivocada de Dios. Eso, mi amado, es idolatría. Si usted o yo adoramos a Dios en una forma que no es Él, es decir, con un concepto, un conocimiento de Dios equivocado de Él, estamos cayendo nuevamente en la idolatría. Así es que, a diferencia de los atenienses, que esos sí estaban peor, ¿verdad? Porque ellos no adoraban al Dios y no sabían a quién adoraban. Nosotros sabemos a quién adoramos, al Dios de la Biblia, pero si no tenemos un conocimiento correcto acerca de la persona de Dios, estamos adorando a un Dios que no existe. Y eso es idolatría. Cuando una persona tiene conceptos equivocados con respecto a los atributos y la personalidad de Dios, entonces está creando su propia versión personal del Dios de la Biblia. Ese concepto que usted tiene de Dios, esa idea, ese conocimiento que tiene usted de Dios, si no es el que va de acuerdo con la Biblia, entonces es un Dios irreal, un Dios que no existe. Y si usted adora ese Dios que no existe, está cometiendo idolatría. Está creando un ídolo en su mente. Al respecto, Juan Calvino, uno de los grandes reformadores de la fe cristiana, dijo que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Lo repito, el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos, lo dijo Juan Calvino. El corazón del hombre, que es engañoso, que es perverso, que es maligno, que está contaminado por el pecado, el corazón del hombre es la fuente principal de la falsa adoración. Y esto sucede cuando el hombre adora a un Dios que se ha imaginado, que se ha inventado a su propia conveniencia. Ese es el principal problema, que nos creamos un concepto de Dios equivocado a nuestra conveniencia. Y si ese es al Dios que estamos adorando, no es el Dios de la Biblia, es un ídolo, un invento de nuestra mente e imaginación. Por ejemplo, habrá quien diga: Dios me ama tanto Dios que perdona mi pecado aunque no me arrepienta. Dios me ama tanto que me va a perdonar aunque yo no me arrepienta. Ese Dios no existe. Si alguien piensa de esa forma de Dios, no es el Dios de la Biblia. Es un Dios imaginario, es un Dios inventado y por lo tanto es un ídolo. Y si alguien adora a ese ídolo, está en pecado de idolatría. Ahora, podrá decir: es que yo sí me arrepiento, pero vuelvo a caer. Dios conoce mi corazón, sabe las intenciones, pero vuelvo a equivocarme. Puede ser, pero mire, acompáñame a Proverbios 28 para reforzar esto que le estoy diciendo del verdadero Dios. Proverbios 28. Cuán equivocados, hermanos, estuvimos por años. Yo me confieso que tenía un concepto no totalmente equivocado, pero sí lo suficientemente equivocado de Dios para darme cuenta que adoraba a un Dios irreal. Por la misericordia de Dios que me permite ahora conocerle y profundizar en su conocimiento, estoy adorando, ahora sé al Dios verdadero por los atributos que la palabra del Señor me expresa de Él. Ahora sé más de Dios y me puedo acercar a Él sabiendo que es el Dios verdadero y no el de mi imaginación. Mire, Proverbios 28, versículo 13, lo que dice. Porque alguien podrá decir: no, es que yo sí me arrepiento, pero vuelvo a pecar. Y sí me arrepiento y pido perdón al Señor, pero vuelvo a pecar.
Dice el versículo 13 de Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y ¿qué? Los abandona o se aparta, alcanzará misericordia. Gracias. El que los abandona, se aparta, los deja, se vuelve. Eso es la conversión realmente. Cuando uno va caminando en pos del pecado, reconoce que es un pecador, se arrepiente de eso y se convierte, cambia de rumbo en su vida y abandona ese pecado. Pero si estamos ahí y volvemos a la misma y volvemos a la misma, no nos hemos arrepentido realmente. Tenemos remordimiento, nos duele, nos avergüenza, nos entristece, nos sentimos mal, pedimos perdón y volvemos a lo mismo. No se cumple Proverbios 28:13 en una vida así. Hay que apartarse, hay que abandonarlo, hay que dirigirse en la dirección contraria a ese pecado. Por lo tanto, Dios sí te ama muchísimo, demasiado, con amor eterno, infinito, mejor dicho. Te ama con amor eterno, pero si tú no te arrepientes, Dios no te va a perdonar. ¿Y cómo me voy a arrepentir o cómo voy a demostrar que estoy arrepentido? Abandonando ese pecado. De otra forma, mero remordimiento. Y si yo adoro a un Dios que creo que me va a perdonar, aunque repetidamente estoy cayendo en lo mismo y no lo abandono y no lo dejo y no lo suelto, es que se me va la vida. Yo adoro a un Dios que creo que es así, no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia. Y por lo tanto, perdóneme que insista tanto, estoy adorando un Dios irreal, estoy adorando un ídolo y si ya le sumo el pecado que no quiero dejar, le sumo el pecado de idolatría, ¿en qué condición me encuentro si estoy en ello? Desastroso. Por eso tenemos que conocer a Dios. Y cuando yo conozca a Dios, porque mire, aquí puede haber un atenuante y permítame dar una cierta concesión. Bueno, no yo, a través de la palabra. Puede ser que una persona sea ignorante en cuanto al conocimiento de Dios. Es válido en el proceso que va alcanzando en la madurez o que va creciendo espiritualmente. No llegamos a Cristo, nos convertimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Jesús y todo el conocimiento viene en automático a nuestra vida. No, eso nos alcanzó la santificación que nos hace aceptos delante del Señor. Pero tengo que pasar por un proceso de santidad, ¿sí? Diaria, constante, una consagración permanente. Conforme yo voy creciendo espiritualmente, conociendo de la palabra, conociendo del Señor, voy dejando esas cosas. Ahora sé que esto está mal, perdóname, Señor, no sabía. Ahora sé que esto está equivocado, le desagrada al Señor, ya no lo voy a hacer. Y está uno en ese proceso. Entonces, es válido, o mejor dicho, es entendible que una persona cometa errores por ignorancia, por desconocimiento. Pero, y yo creo, y esto es mi percepción personal, puede no tomarlo en cuenta, yo creo que Dios de alguna forma es benévolo con este tipo de personas que por desconocimiento cometieron alguna equivocación, cuando no hubo, digamos, intención. Puede ser clemente, compasivo, decir, le voy a enseñar. Pero cuando la persona deliberadamente sabe que está mal y reconoce que está mal y aún así lo sigue haciendo, esa persona está acumulando ira de parte de Dios. Y si no se arrepiente,
vendrá el trato de Dios para corregir eso que la persona no quiere dejar, no quiere abandonar ni soltar. Esto no podemos decirle que es una ignorancia, sino que es una negación intencional. No es un desconocimiento involuntario, sino que con toda premeditación, con toda deliberación, quiere ignorar eso de parte de Dios y está acumulando ira. Santiago 4:17 dice: por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Repito, habrá alguien que no sepa y se esté equivocando. Y como el caso de Apolos, ¿verdad? Que él predicaba la palabra y un matrimonio, Aquila me parece que se llamaba, lo tomaron aparte y le explicaron con mayor detalle acerca del evangelio. Eso es un proceso de crecimiento, de madurez normal en todo creyente, y por ignorancia podemos cometer errores, pero una vez que lo sabemos, tenemos que apartarnos de ello, porque dice, ya que lo sabes lo que es bueno y no lo haces, eso es pecado. Perdóname, Señor, no sabía, ahora que lo sé, ya no lo voy a hacer, o voy a corregir esta área de mi vida que ahora sé por tu palabra que estuve mal, aún siendo cristiano, porque estamos en ese proceso de maduración y de crecimiento. Por el ejemplo que le decía hace un momento, Dios me va a perdonar aunque no me arrepienta. No, ese no es el Dios de la Biblia. Y si ese es el Dios que tú adoras, estás adorando a un ídolo y por lo tanto estás cometiendo idolatría. Porque los atributos de Dios, por eso decía yo que resulta a la conveniencia de la persona crearse una imagen que me convenga a mí de Dios, aunque no vaya de acuerdo con la palabra, y pensar, es que Dios es amor. Dios es amor, Él me ama, entregó a su Hijo por mí. Él me va a comprender, Él me va a entender que esta necesidad que tengo, sí está en pecado, pero Dios me va a entender, me va a comprender. Conoce mi corazón, sabe que lo amo, pero no puedo dejar esto. No amas a Dios, o no más que eso que no quieres dejar, no lo suficiente para dejarlo y confiar en Dios. Y las personas así entonces se hacen un Dios a su conveniencia. Dicen, Dios es amor, pero se olvidan de que Dios también es justo, que Dios también es santo, que Dios también es celoso. Y por lo tanto, ese concepto o imagen de Dios no es la que expresa la Biblia. Otro tipo de pensamientos equivocados, mis amados hermanos, con respecto a un Dios adaptado al hombre. Fíjese, cómo dice la palabra del Señor que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Dice alguien, ahora en desquite, el hombre se ha creado a un Dios a su imagen y a su semejanza carnal. Otro tipo de expresiones de estos conceptos equivocados acerca de la persona de Dios es: Dios no quiere que sufra. Dios no quiere que sufras. Pues mejor vayas entonces al pare de sufrir. Dios, si lo cree necesario y conveniente para formar tu carácter, para formar a Cristo en tu vida, para glorificarse en tu vida, te va a hacer pasar por el sufrimiento. Mire, al pueblo de Israel lo sacó de Egipto a una tierra prometida donde fluía leche y miel, según la palabra, pero los llevó por un desierto. No es agradable ir por el desierto, pero aunque Dios te haga pasar por el sufrimiento, Dios te va a sostener. Dios va a ser tu fortaleza. Dios va a ser la vitalidad que tú necesitas para soportar el sufrimiento. Entonces,
Dios no quiere que sufras, no refleja al Dios de la Biblia. Otra expresión semejante a esta: Dios me va a hacer rico. Si yo le soy fiel, si traigo mis ofrendas, si cumplo mis promesas, Dios me va a enriquecer. Ese no es el Dios de la Biblia. Y eso no te lo vengo a ofrecer aquí, y espero que nunca lo escuches aquí. Dios te va a enriquecer. Si Dios quiere, lo hará. Dios no está peleado con las riquezas. Dios no está enojado con los ricos. Siempre y cuando tengan a Cristo en su corazón, Dios te puede prosperar y dar sobreabundantemente riquezas materiales si está en su voluntad, pero no es una palabra que podamos dar por hecho para todo creyente. Otra más: Dios hará todo lo que yo le pida con fe. Si yo tengo fe suficiente, Dios lo va a hacer. No es el Dios de la Biblia. Sí, tenemos que pedir con fe, por supuesto, pero dice también la palabra del Señor: ¿conforme a qué? A su voluntad. Podrás tener toda la fe, pero si no está en su voluntad lo que le estás pidiendo, no lo vas a recibir, no de parte de Dios. Porque aguas, cuando uno se vuelve obsesivo con algo que no recibe de parte de Dios, puede ser débil a la tentación y buscarlo por otros medios, lo cual empeora su situación. Así es que tenemos que crearnos una imagen real de Dios, una imagen conforme a la palabra del Señor. Porque si nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios, si es por ignorancia, repito, creo que Dios puede ser clemente y decir: no es así, pero lo voy a enseñar lo que yo soy en realidad. Pero alguien que deliberadamente niega los atributos de Dios a su conveniencia, está acarreando juicio sobre su vida, pensando que Dios lo está pasando por alto, no pasa nada, mira, puedo seguir pecando y me arrepiento y vuelvo a pecar, y me arrepiento y vuelvo a pecar, no pasa nada, yo sé que Dios me va a bendecir. Esa persona que tiene ese pensamiento está realmente desagradando a Dios y acarreándose un juicio muy severo. Y esa persona con un concepto equivocado de Dios, consciente, fíjese, consciente, y empieza el servicio de adoración y a lo mejor se postra, llora, se quebranta, levanta sus manos, grita, derrama lágrimas, todo eso. Pero si no es al Dios verdadero, solo se está desgastando emocionalmente, y puede salir aquí con una paz y dice: ay, sí, ya me vacié delante del Señor. No fue delante de Dios. Si adoraste al Dios que no es conforme a la Biblia. Y podrá llorar, le digo, podrá gritar, podrá postrarse y lo que sea, pero no deja de ser un mero emocionalismo que puede traer descanso al alma, sí. Es como cuando alguien va tal vez con algún psicólogo, se desahoga con alguien, descansa mi alma, pero esa alma no fue ministrada por Dios, porque no estuvo dirigida su adoración al Dios verdadero. Y eso, por supuesto, no pasa de ser una expresión emocional, almática, efusiva, expresiva, pero nada espiritual, y por lo tanto no habrá fruto, y por lo tanto no será agradable al Señor. Entonces, la falsa adoración es adorar a una versión de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y le digo, es crear un Dios a su propia conveniencia pecaminosa. Tomar lo que le conviene de Dios, su amor, su
su misericordia, su bondad, su provisión y olvidarnos de su justicia, de su santidad, de su celo. Eso resulta desagradable al Señor. Vaya conmigo a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Mire lo que aquí, el reclamo que hace el Señor hacia su pueblo. Isaías 29:13 dice pues el Señor: este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Solo de labios para afuera, solo de pura lengua, pero no de un corazón sincero, rendido al señorío de Cristo. Y entonces está perdiendo su tiempo si está en esa actitud. Regresamos a Juan 4 para terminar. Todo esto que le estuve mostrando, las diferentes formas de idolatría, la que es claramente pagana, la que es hacia mí mismo, o la que es muy sutil cuando creamos una imagen equivocada de Dios, tiene remedio, tiene solución. Por eso, regresando a Juan 4:22, Jesucristo le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. O como en otra versión que le decía Dios habla hoy, dice: nosotros sabemos a quién adoramos. ¿Cómo saber entonces si nuestra adoración está dirigida al Dios único y verdadero y no a un Dios de la imaginación y no a un Dios ficticio, no a un ídolo? ¿Cómo saberlo? Si lo hacemos de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso más adelante Jesucristo le dice en el versículo 23: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y fíjese qué hermoso, dice: porque también el Padre busca a tales que lo adoren. ¿Quién busca a quién? ¿El adorador a Dios o Dios al adorador? Dios busca al adorador y pone en él su espíritu y su verdad, para que entonces ahora la persona le pueda adorar en espíritu y en verdad. Esto no lo puede conseguir nadie por voluntad propia. Es necesario que Dios intervenga en la vida de la persona y reenfoque su adoración equivocada hacia el Dios verdadero por medio de su espíritu y por medio de la verdad. Y entonces adoraremos al Dios de forma correcta y al Dios único y verdadero. Nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios puede adorarle como a él le agrada. Por eso usted ve, le decía, las procesiones, las peregrinaciones, cientos, miles de personas haciendo cosas, adorando. Imagínense que alguno de ellos tenga un concepto más o menos correcto de Dios, pero si no está el Espíritu Santo en su interior, no le agrada al Señor, porque esa es una adoración no espiritual, sino carnal, emocional, efusiva, expresiva, lo que sea. Pero si no es producida o inspirada por el Espíritu Santo de Dios, no va a llegar al Señor y no le va a agradar. Así es que para que usted y yo adoremos al Dios verdadero de la forma correcta, necesitamos conocerle más.
En la medida que usted y yo conozcamos más a Dios, más vamos a ser profundos en nuestra adoración a Él, en nuestra sinceridad, en nuestra devoción, en nuestra rendición, entrega hacia el Dios verdadero. Le vamos a respetar más, le vamos a honrar más, le vamos a obedecer más, le vamos a amar más y más cada día conforme le conocemos más. Porque mire, una reacción natural cuando alguien conoce a Dios, por ejemplo, cuando usted conoció, hablando de los hombres, a los hombres casados, cuando usted conoció a su esposa, ¿cómo la vio? Espero que haya sido algo wow, así, de aquí soy, ¿no? O la mujer cuando conoció al que es su esposo dijo, wow, qué hombre, una admiración. Y en ese proceso de enamoramiento, de noviazgo, usted fue conociendo más qué buen corazón tiene, qué buenas ideas tiene, qué buena persona es. Y empezó uno a ver todo eso, ¿verdad? De la persona amada. Conforme más lo iba conociendo, más lo va uno amando. Bueno, imagínese conocer al Dios perfecto, al Dios sin falla. Conforme más le conocemos, más lo vamos a admirar, más lo vamos a venerar, a respetar, a honrar, más nos vamos a extasiar y deleitar en Él, porque le estamos conociendo más y más nos enamoramos de Él. Y por lo tanto, nuestra adoración va a ser un reflejo de nuestro conocimiento acerca de Dios. Mire, no le digo que se tire al piso y haga todo eso. Claro, lo puede hacer con toda libertad. Puede llorar, derramarse, gritar, levantar sus manos. Puede hacerlo. Pero lo importante es lo que hay en su corazón. Y cuando su corazón está enamorado del objeto que usted adora, o en este caso de la persona que usted adora, es decir, al Señor, su corazón le va a impulsar, le va a llevar a ser más expresivo en su adoración. Es difícil creer que alguien está adorando cuando está o en su celular. No está adorando. O distraído, pensando en otra cosa. No conoce a Dios. O no lo suficiente para rendirse ante su señorío. Lucas 7:47, por favor, con esto termino. Así es que adoramos, como el título de este mensaje, adoramos al que conocemos o conocemos al que adoramos. Y como cuanto más le conocemos, más le adoramos, más nos rendimos a Él, más le obedecemos, más lo exaltamos, más buscamos pasar tiempo con Él, porque no hay límite en cuanto al amor y la devoción que podemos tener hacia nuestro Señor. Lucas 7:47, en este pasaje, una mujer pecadora recibe el perdón de Jesucristo y dice, por lo cual te digo, esta mujer, recordar el pasaje que Jesucristo estaba ahí y ella empezó a enjugar sus pies, a lavar sus pies con su cabello, empezó a secar sus pies por ahí y dice, por lo cual te digo, versículo 47 de Lucas 7, que sus muchos pecados de esta mujer son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. En otra versión, la traducción del lenguaje actual dice así, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Pregunta para usted. ¿Sus pecados que le fueron perdonados en Cristo eran muchos o eran pocos? Muchos. Retiartos. Habrá quien piense que diga, pues yo no